Muy buenas amigos de YouTube y a todos nuestros seguidores. Hoy vamos a hablar sobre la ley de Kirchhoff, en especial el de tres mallas. Bien, sin más, vamos a desplegar la sección titulada Fundamento Teórico. Bien, voy a utilizar este esquema simple y sencillo. Luego nos vamos a ir al simulador para ver cuál será el circuito que vamos a analizar a través de este programa. Bien, muy brevemente, ¿qué nos dice la ley de Kirchhoff? Está dividida en dos leyes importantísimas, la LBK y la LCK. La LBK es el acrónimo de Ley de Voltajes de Kirchhoff y la LCK la Ley de Corriente de Kirchhoff. Bien, ¿qué nos dice la LBK? Nos dice que la suma de voltajes en aumento o en caída debe ser igual a cero. Entonces, lo que primero debemos hacer es darnos cuenta que esto se aplica a mallas. Entonces acá tenemos una malla cuyo nombre dice así, malla 1. A ver, voy a cambiar para que se me entienda un poco mejor. Vamos a cambiar a blanco, creo que sí estamos en blanco, a ver si ya. Entonces, aquí dice malla número 1, por lo tanto hay que asignarle una corriente. Bien, pero ¿qué pasaría si hubieran varias mallas? Por ejemplo, aquí estos puntitos significan que va a continuar de esta manera, va a continuar formándose más mallas, ¿ya? Ahí está. Entonces podríamos tener entonces mallas que continúan hacia el lado derecho y continúan en la parte inferior. Entonces ustedes le asignan una corriente supuesta. Si este es I1, en la parte inferior debería ser I2, en la parte derecha debería ser I3. Entonces la ley de Kirchhoff se aplican a circuitos en las cuales hay 2, 3, n mallas, ¿ya? Y también que en aquellos circuitos que comparten resistencia estas mallas, ¿ya? Entonces lo primero que hemos detectado es que aquí hay una malla, ¿ya? Esta malla le damos nombre malla 1, por lo tanto le corresponde una dirección supuesta de corriente llamada I1. Bien, ahora vamos directamente con la ley de voltaje. Entonces el siguiente paso es que hay que asignarle polaridad a nuestros elementos. Entonces esto sería una pila de menos a más, acá sí, más menos, más y terminamos en menos. Entonces la ley nos dice, si es de menos a más, empezamos en dirección de la corriente, empezamos a continuar, a seguir, a direccionarnos, ¿ya? Entonces de menos a más es aumento porque termina en positivo, por lo tanto acá sería más E, ¿ya? Entonces hay un aumento de voltaje. De más a menos hay una caída de voltaje. Por la ley de Ohm será I1 por R1. Tenemos I1, la corriente supuesta, por R1. Y es negativo porque va de más a menos. El anterior fue de menos a más, por lo tanto debe ser más. Si termina en menos, es caída, ¿ya? Entonces, más a menos, caída, será la corriente supuesta I1 por la resistencia. Aquí debe ser una corrección. Aquí debe ser R2. Ya está, ¿ya? Sería I1 por R2. Y acá sería I1 por R3. De más a menos hay caída y podemos despejar. Bueno, y finalmente lo igualamos a cero porque ya no encuentro más elementos. Más elementos me refiero a resistencias o fuentes. Bien, entonces ya aquí nos podemos, dependiendo el problema que nos den, por ejemplo, si nos piden el valor de E, despejamos todos estos términos, los mandamos al lado derecho de la ecuación y podemos determinar E, ¿ya? O en todo caso podemos simplificar I, podemos factorizar I, perdón, y dependiendo qué es lo que me pidan, de repente me piden corriente I1, factorizo, hago el reemplazo y obtengo el valor de I1. Bien, eso se obtuvo
siempre y cuando la sumatoria de aumento o caída de voltajes en esa malla tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Bien, eso es lo que nos dice la ley de Kirchhoff llamada la LBK. Ahora, la LSK tiene que ver con la intersección de conductores. Por ejemplo, aquí ve, acá hay un primer conductor. Acá hay un primer conductor. Sería bueno cambiarle de color. A ver, vamos a ponerle otro color. Aquí está. Vamos a ponerle. Ajá. Ya, entonces por aquí hay un conductor. Aquí está. Perdón. Este conductor aquí está llegando corriente. Así, vamos a ponerle así ya, mejor con puntitos. Está llegando corriente y 1 a esta intersección. En esta intersección la corriente se divide en I2, o sea, por un cable, y en esta intersección también hay una I3. Esta intersección, pues obviamente tiene su nombre, se llama nodo. Entonces la corriente que entra debe ser el igual a la suma de las corrientes que salen. Por ejemplo, I1 entra y del nodo salen 2. Podría ser 3, 4, N. Entonces, en este caso tendremos un nodo A. Tendríamos entonces I1 es la que entra y salen I2 más I3. Por lo tanto, I2 más I3 es igual a I1. A eso se le llama la ley de corrientes de Kirchhoff, la LSK. Entonces, en conclusión, la sumatoria de corriente entrante es igual a la sumatoria de corriente saliente. ¿Ya? Pero el término clave es nodo para la LSK y el término clave para la LBK es malla. ¿Ya? Son dos definiciones importantísimas para el análisis de circuitos. Bien, vamos a pasarnos entonces al circuito, al simulador que vamos a utilizar. Aquí está. Ahí está la dirección. ¿Ya? Es un laboratorio del petcolorado.edu. Entonces prácticamente nos trae la fuente. Ahí está, miren, ahí está la fuente. Tenemos cobre, podemos colocar aquí cobre. Queremos medir corriente. Ahí está la corriente, ponemos aquí un sensor de corriente, unimos con alambre, una resistencia, obviamente una resistencia. Hay que bajarle el tamaño, miren cómo estoy trabajando. Y otra resistencia, solamente vamos a trabajar con un par de resistencias. Ya está, ¿ya? Un par de resistencias. Y bueno, vamos a poner otro sensor de corriente, otro medidor de corriente, y vamos a cerrar el circuito. ¿Ya? Aquí los alambres de cobre están disponibles, no hay que restringirse. Ahí está, ya está funcionando. Ya saben entonces, si las resistencias están en la configuración en serie, la corriente es la misma, es de 0.45 amperes, 0.45 amperes. Entonces, ¿cómo movemos el valor de las resistencias? Aquí ve, das clic acá y vas a mover, por ejemplo, a 50 ohmios. Ya está, colocas 50 ohmios y aquí le vas a mover, por ejemplo, a 120 ohmios. Ya está. Ya, entonces la corriente es la misma. Ahí está, ve, la corriente es la misma. Ahora vamos a medir voltaje. Aquí el voltaje es 9 voltios, le aparece una pila de una marca conocida. 9 voltios, le damos clic encima, ahí dice 9 voltios. ¿Ya? Entonces la LBK nos dice que la suma o caída de voltajes que hay en cada elemento debe ser igual al voltaje entregado de la fuente. Entonces, mira, automáticamente jalamos el sensor, el medidor de voltaje llamado voltímetro y empezamos a medir. ¿Ya? Entonces ponemos acá, aquí un borne y el otro borne aquí. Pero da negativo, significa que la polaridad está opuesta. A cambio de borne, entonces uno para acá este lado, entonces coloco acá y el otro coloco acá. Ahí está, 2,65, 2.65. Entonces ese dato lo vas a anotar
¿ya? Ahora vamos con el otro. Es el voltaje. El otro está acá. De aquí. Y vamos a mirar acá. 6.35. 6.35 voltios. ¿Ya? Entonces, si nosotros sumamos 2.65 más 6.35, nos da prácticamente exactitos los 9 voltios. ¿Ya? Entonces, así se mide el voltaje. ¿Ya? Voltaje se mide en paralelo y la corriente lo vamos a medir abriendo el circuito y conectando el amperímetro. Bien, ¿cuál va a ser el circuito con el cual vamos a trabajar? Bien, vamos, aquí ya lo tengo armadito el circuito. Aquí está. Aquí está el circuito ya armado. Ahí está, ahí lo tienen. Bien, tenemos una fuente de 25 voltios. Ahora, este será mi R1. R1, 30 ohmios. R2, 60 ohmios. R3, 120 ohmios. R4, 50 ohmios. Y R5, 100 ohmios. Ya está. Y tenemos por aquí un interruptor. ¿Ya? Pero ahorita lo vamos a conectar y va a empezar a funcionar. Entonces, ustedes van a proceder a con esta distribución van a colocar ustedes los sensores de corriente, o sea, los amperímetros. Ahí está, miren, son 6 amperímetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 amperímetros, las conexiones de cobre, y luego van a comenzar a medir el voltaje en paralelo. Ya ahorita voy a hacer la conexión. Ahí está, ya ahí está funcionando. Y ahí está, la corriente. ¿Cuántas mallas hay? Malla 1, malla 2, malla 3. Entonces con esas 3 mallas tranquilamente vamos a poder trabajar. ¿Ya? Bien, entonces ahí está midiendo la corriente. La corriente. Y entonces ustedes luego van a proceder a medir el voltaje. ¿Ya? Entonces empezamos nuevamente acá. Le ponemos aquí y le ponemos aquí. Ahí está. ¿Ya? En paralelo, y así vas a comenzar a medir el voltaje en todos los elementos. Entonces va a haber una corriente en R1, aquí está, debido a la resistencia R1, una corriente en R2, una corriente en R3, una corriente en R4 y una corriente en R5. Luego voltaje en R1, voltaje en R2, voltaje en R3, voltaje en R4 y voltaje en R5, y termina la parte experimental. Ya, entonces, parte número 1, amigos, es determinar esta configuración y tomar las medidas. O sea que hay que hacer dos tablas: las tablas de corriente a través de las diferentes resistencias y las tablas de voltaje. ¿Ya? Entonces vamos a ver, yo ya lo tengo acá capturado los datos, yo aquí lo tengo capturado, dice parte experimental. ¿Ya? Bien, ahí está la parte experimental, está I1, está I2 y está I3. Tenemos, ahí están las tres. Enseguida ya están los sensores de color naranja, son los amperímetros, y los bolitas de amarillo son, circunferencias de amarillo, son los voltímetros. Esa data la tengo aquí, ya he calculado a través de las mallas. ¿Ve? Aquí están los resultados de las corrientes, de los voltajes en R1 hasta R5 y de las corrientes de R1 hasta R5. Esa es la parte experimental. Ahora, la parte teórica, ¿cómo lo vas a analizar? Bien, a esto hay que sumarle una corriente, de la dirección de la corriente I1, y la que se opone es I2. Ahí está el color rojo y verde. Yo dije en la teoría de que los elementos donde hay un poquito de obstáculo, esos son los que comparten malla. ¿Ya? Entonces los que comparten malla prácticamente son los que tienen dos supuestas corrientes, porque comparten malla. Entonces acá de I1 viene por acá una supuesta corriente, y I2 también de color verde. Lo mismo sucede acá de I1 con I3, rojo con azul. ¿Ya? Entonces
vamos a ver cuál es el método más viable para solucionar este problema, ¿ya? Bien, vamos a ver entonces. La técnica que vamos a utilizar se llama la técnica del formato, que es la más fácil que hay. Entonces, échenle una mirada aquí a la malla número 1, ¿ya? ¿Cuántas resistencias hay? R2 más R4. Lo multiplican por I1. Ya vuelvo a repetir, la técnica se llama técnica del formato. Primero, cumplen todos los estándares, o sea, le dan nombre a cada malla, le dan polaridad y luego le colocan las supuestas direcciones en las resistencias que comparten malla. Ya ahí están las flechas. Eso es todo. Ya. Y luego empezamos. Aquí, si no me equivoco, a ver, vamos a ver. Aquí faltó un símbolo más. Aquí tenemos el símbolo, aunque ya estaba el símbolo más, estaba por un costado. Ahí está el símbolo más, ¿ya? Entonces, vamos a ver en qué consiste la técnica del formato. Primero, sumar las mallas número 1, sumar las resistencias, todas las resistencias que involucran, y luego multiplicarlas por la corriente I1. Aquí está, ve, R2 más R4 por I1. R2 más R4 por I1. Menos las que se oponen a ella. ¿Quién es? Es I2, ¿cierto? Entonces será R2 por I2 menos R4 por I3. Es igual a, sigues el sentido de la corriente, de menos a más es más 25. ¿Ya? Entonces, todos los resultados de las fuentes al lado derecho. Todo lo que son fuentes al lado derecho. Todo lo que tengan que ver por la ley de Ohm, lado izquierdo. Y en eso consiste el método de formato. Recontra, super, archi facilito. ¿Ya? Malla número 2. ¿Cuántos hay? Directamente sumas R2, R1 más R2 más R3 por I2. Acá está, R1 más R2 más R3 por I2. Menos las que se oponen. Es R2 por I1. Menos R2, aquí está, por I1. Luego viene menos R3 por I3. Menos R3 por I3 es igual a 0 porque no encuentro ninguna batería acá. Listo, ya está. Luego me voy a la tercera malla. Sumo las resistencias. Sería R3 más R4 más R5 por I3. Acá está. R3 más R4 más R5 por I3. Menos la que comparten. Es R3 por I2. Acá está. Menos R3 por I2. Y menos R4 por I1. Acá está. Y tienes un sistema de ecuaciones de 3 por 3. ¿Ya? 3 ecuaciones y 3 incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? I1, I2 y 3. Bien. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Y luego ya vamos a finalizar la explicación con la solución utilizando este programa. Bien, nos habíamos quedado en haber planteado las ecuaciones a través de la técnica del formato. Entonces, la idea es, planteadas las 3 ecuaciones, hay que resolver el sistema de ecuaciones de 3 por 3. Entonces, ya aquí viene el uso de esta herramienta. Podrías utilizar cualquier herramienta, pero yo utilizo esta. Aquí es donde nos va a ayudar este programa. Hacemos el cálculo directo de I1, I2 y 3 de la siguiente manera. Ingresamos R1, le damos Enter, luego R2, presionamos Enter, R3, Enter, R4, Enter y R5. O sea, prácticamente estoy ingresando a la computadora las variables R1 hasta R5. Enseguida lo que estoy haciendo es ingresar la primera ecuación y le llamo ecuación 1. R2 más R4 por I1. Ahí está. Luego viene menos R2 por I2 menos R4 por I3 es igual a 25. Yo le doy clic acá, pero no aparece. Ya no aparece porque yo le estoy poniendo 2 puntos. Pero yo le quito estos 2 puntos y le presiono Enter y ahí está el reemplazo. Por ejemplo, R2 más R4 sería 60 más 50, 110 por I1.
Luego viene R2 menos 60, R2 vale 60 por I2 y R4 que vale 50 por I3 es igual a 25. Lo mismo va a suceder con la otra ecuación, ¿ya? Entonces borramos y ahí tienes. Analicemos R1 más R2 más R3. Serían, a ver, 180, 210, ahí está, 210 por I2. Lo mismo va a suceder con el otro. Ya sería R3 más R4 más R5. Ahí sería, a ver, 220 más 50, 270 por I3. Ahí está, 270 por I3. Ya, pero como yo ya sé, entonces, para ahorrar un poco la parte, no cansar mucho la parte visual, le damos 2 puntos. Ahí está, le damos 2 puntos y le digo solve. Aquí sí debemos utilizar este comandito solve, que significa resuelve, y la estructura, la sintaxis para resolver estas tres ecuaciones es la siguiente. Entonces yo digito solve, le digo resuélveme. ¿Qué voy a resolver? Un sistema de ecuaciones está entre llaves, entonces denominados o nombrados EQ1, EQ2, EQ3. Ya está. De estas tres ecuaciones, ¿cuáles son sus incógnitas? I1, I2 y 3. I sub 1, I sub 2 y sub 3. Listo, y luego presiono Enter. Al presionar Enter, directamente me da la solución. I1, I2 y 3. Ya está. Listo, al tener I1, I2 y 3, recién puedo hacer el análisis de las corrientes. Ya, ahora sí me voy a explicar las corrientes en forma teórica. La que pasa por R1 es la flecha de color verde. Ahí está, miren. No comparte con nadie, solamente sería. Y el valor de I2. El valor de I2 sería 0.22783. Aquí está, 0.22783. Estoy trabajando con 2, 3, 4, 5 dígitos por truncamiento. Entonces sería I2 sería el único que pasa por la resistencia R1. Bien, ahora para la R2, a R2 sí está compartiendo. La R2 sí está compartiendo, por lo tanto yo restaría, está compartiendo la malla 1 y la malla 2. Sería I1, la roja, menos la verde. I1 menos I2. ¿Ya? Entonces ahí tienes el valor I1 0,43411 menos 0, la I2 vale 0.22783. Ahí está el resultado, I1 menos I2. ¿Ya? Lo mismo será el horizontal, será I2 menos I3. Bueno, ¿por qué debo tomar así? ¿Por qué no tomo I2 menos I1 en el caso anterior? Porque me va a dar la corriente negativa. Y lo que estamos buscando es que las corrientes sean con signo positivo. Es como colocar el amperímetro o el voltímetro y me debe salir el signo positivo. En este caso, en este modelo, tendría que, si me sale negativo, tendría que cambiar la dirección de la corriente, la flecha. Tendría que ponerle al otro lado, en el caso que me salga negativo. Entonces le cambio el signo positivo y le cambio la dirección de la flecha. ¿Ya? Esa es la razón por la cual doy directamente la resta I1 menos I2. Lo mismo será I2 menos I3. Lo mismo será I1 menos I3 para R4. Y lo mismo será, bueno, no será lo mismo porque en R5 solamente está pasando la corriente I3. En todo caso, si yo quisiera hacer I1, I2 menos I1, puedo colocar valor absoluto. Ya está. ¿Ya? Bien, ya entonces he calculado la IR1, la R2, las corrientes en R3, en R4 y en R5. Como ya tengo las corrientes, entonces ahora puedo multiplicar por la resistencia. Por la ley de Ohm, voltaje será resistencia por la corriente y me va a dar el voltaje. Entonces ya tengo R1 que vale 30 ohmios por la corriente que pasa por R1 será 0,22783. Me da 6,8349.
Ya, lo mismo acá, por la ley de Ohm. Todos son por la ley de Ohm. La corriente por la resistencia me va a dar el voltaje. Bien, ahí está. Y finalmente, relleno los datos, tanto teórico como experimentalmente. ¿Ya? He generado esta tablita del voltaje. E significa experimentalmente, o sea, la parte superior, estos datos de B de voltaje y corriente en forma experimental. Lo tenemos debajo donde dice E, ese es el dato experimental, 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 experimental. Lo mismo la corriente, experimental, experimental. Y donde dice teórico, ahí hemos calculado con la técnica del formato. Entonces, por ejemplo, analicemos un poquito, ¿ya? Por ejemplo, para este caso, aquí sería 6,8349, por ejemplo acá sería 6,8349 menos el teórico menos el experimental, 6,83. Está bien. Entonces, mírenme, es del orden de la unidad, décimas, centésimas. La diferencia de delta de B es el orden de las milésimas. Ahí está, ahí lo tienen. Para el primer caso, el voltaje en R1 es 6,83 y el teórico es 6,8349. Ahí están, por eso la diferencia que hay entre estos dos es el orden de las milésimas. ¿Ya? Entonces ahí es para que saquen sus conclusiones. Aquí también igual, ¿ve? 12,38 y acá hay 12,3768. El voltaje en R3 5,54 y 5,5416. Prácticamente están pero muy cerca. Acá 12,62 y 12,623. Acá en el R5 el voltaje es 18,16 y acá es 18,165. ¿Ya? Y finalmente haz un análisis de las corrientes. Ahí está. ¿Ya? Por ejemplo, el primero 0,23 con 0,22789. Acá, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer una diferencia. 0,23, 0,23 menos 0,22789. Ahí está. Ya. Unidad, décimas, centésimas, milésimas. También está en el orden de las milésimas. ¿Ya? La variación de corriente, tanto en el modelo experimental como en el modelo teórico. Entonces las conclusiones saltan a simple vista. Utilizar el modelo teórico o utilizar el modelo experimental, ambos nos llevan a buenos resultados. Ahora, ¿qué pienso yo? Pienso que básicamente depende de la calidad del simulador. Como estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje para entender lo que es malla, nodo, dirección de corriente, etcétera, un simulador en HTML es bueno, ¿no? Pero si queremos alta precisión, o sea, de repente queremos que sea del orden de 10 a la menos 6 en el delta de B o delta de I, tengo que utilizar un simulador profesional. Bien, eso sería todo. Espero que hayas aprendido un poco con respecto a las leyes de Kirchhoff. No, muy bien, nos vemos en un próximo video. Bye bye.